Arratsaldeon beri. Bueno, arratsaldeon danoi. Dano gauz eta hasiera emango dugu plenuei. Bueno, 8 puntuko plenoa da eta lehenengoko puntua aurreko batzarreko akta onartu. Primer punto del orden del día, aprobación acta, sesión anterior. Bueno, zer ez badau komentatzeko, aktaren inguruan bigarren puntura pasoko gara. Pasamos al segundo punto del orden del día, y el segundo punto del orden del día es estudio de detalle de la zona Mendigune-Lizarraga, aprobación definitiva. Gai zerrendako bigarren puntua, Mendigune-Lizarraga gunearen xehetasun azterketa, behin betiko onespena. Vale, honen inguruan, irizpena dekogu, beste egunean urbanismoko hirigintzako batzordean eman genuen irizpen hori, eta, bueno, irizpen horrek hauxe dio. Aprobación definitiva del segundo estudio de detalle parcela de la zona grupo Mendigune-Lizarraga. El arquitecto municipal da cuenta del contenido de este segundo estudio de detalle. Con fecha 16 del 6 del 2009, se aprobó inicialmente el segundo estudio de detalle de la zona del grupo Mendigune-Lizarraga. Este segundo estudio de detalle tenía como objeto modificar las alineaciones existentes para recoger los elementos adosados de la fachada este. En el expediente municipal no consta que se haya aprobado definitivamente este segundo estudio de detalle. El ayuntamiento tiene la obligación de resolver. Dado que no se presentó alegación alguna a la aprobación inicial y en base al contenido del informe redactado el 17 del 11 del 2020 por el asesor jurídico, la comisión, por mayoría, dictamina favorablemente trasladar la misma para su aprobación definitiva en sesión plenaria. Por lo tanto, pues bueno, este dictamen de la Comisión de Urbanismo de la semana pasada, pues lo traemos al Pleno para su aprobación definitiva. Por lo que tenemos que votar este punto. Matematek zozer komentatzeko edo bozkaketara pasoko gara? Bai, Bilutik komendako dut zein da gure iritzia gai honen gainean. Eta, bueno, uste dute garrantzitsua dela azpimarratzea, bozketa honetan proposatzen dana dela, bere momentuan lizentziari gabe eraikitako eraikin batzuk horrek legalitatearen barruan sartzea, bai. Oso garrantzitsua da hori. Hemen gertatu dana da. Enpresa batek bere terrenotan egin dituela eraikin batzuk baimenik gabe, eta hainbat urteren ondoren egiten ari garena da legalizatu, bai. Uste dugu hori, prozedura hori benetan, zaindu beharrekoa dela, ze azken finean prozedura hori eralitzen badabe, bai, individualek, bai, enpresek, abadinon, barduan haukin aldugu herri bat, kontroli gabekoa, ezta? Hortaz, importantea da guretzat prozedura zuzenan jarraitzea zergatik. Horrelako eraikinak egiten direnean, lehenengo eta behin, analisi tekniko bat, dagoelako, analisi normatibo bat, ondorien alegazioen epea sartzen da, herritaren parte hartzea, eta guzti horren ondoren, baimenak ematen dira. Eta hori da berez jarraitu beharreko prozedura. Hemen gertatu dena alderantziz izan da. Hau da, baimenik gabe egiten da, enpresak uste duena, eta ondoren saiatzen gara, legalitatearen barruan sartzen. Eta gainera, kontuan izan da, txosten tekniko irakurrita, hor, badagoela biltegi bat, sustantzia kimikoak gordetzekoa dena, horrek suposatzen duen, kalte edo, peligro da arrisku horrekin ez da, eta hori da, daukaguna gaur egun, legalizatu gabe. Eta galdera bat izan alda, tarte honetan, zerbait gertatu bazan leku horretan, batez be ikusita sustantzia arriskutsua daudela, noren erantzunkizuna izango zen, udalak bazekien egora aspalditik horrela zala, 10 urte baino gehiagotik, eta bitarte horretan legalitaterik gabeko eraikin bat aukin dugu gure herrian.
Eta, bueno, prozedura hori, evidentemente, ezin dugu apoiatu, EH Bildutik. Hala ere, edukietan sartuta, ikusten dugu, zentzuna izan altzabela, bere momentuan, legez eskatuko bazabien, plazoak mantentuz, logika haukin saben, azken finan, edifikabilidadea mantentzen dabelako, aldatzen dalako da, non eraikitzen dan, ezta? Eta, bueno, normala izan daiteke zergatik. Abadiñoko udaletxean, gaur egun ditugun norma subsidiarioak, hau da, plan generala, dalako 1989koa. Claro, era bat desfasatuta, Abadiñok urte guzti hauetan aukin dituen behar izanetarako, ezta? Hortaz, ondorio argia. Abadiño desfasatuta dago, normatiba subsidiarioan, horrek ekartzen da bera horretako ekinbideak, hau da, enpresak egokitu behar dira behaien behar izanetara, baina ez daukate modurik edo, era epe ertain, epe labur baten egokitzeko, eta azken finan egiten dutena da, baimenik gabe eraiki, lan egin, aktibitatea gaurra eraman, baina ez du jarraitzen jarraitu beharreko prozedura, ezta? Horregatik guztiagatik ezin dugu babesik emon, responsabilitatea gaitik, eta uste dugulako ezin dela emon bide era horretako aktuazioei, eta hortaz, abstenitu egingo gara. Itzuli mesedez. Bai, segundo dato. Bueno, dice Miquel que lo que se persigue con ese punto es importante subrayar que lo que se quiere hacer es básicamente legalizar unos edificios que han sido construidos sin permiso correspondiente. Dice que ha sido una empresa que ha edificado sin permiso y ahora quiere legalizar la infraestructura que tiene construida. Dice que es un procedimiento que hay que ser muy cautos con él porque si se da vía libre a este tipo de actuaciones, pues puede descontrolarse la situación. Dice que normalmente el procedimiento correcto sería seguir el cauce preventivo que marca la norma para la construcción de edificios y otras actuaciones urbanísticas y luego, una vez obtenido el permiso, pues legalizar la construcción. Mientras que aquí dice que se ha obrado al revés. Primero se ha construido sin permiso y luego se legaliza la situación. Dice también que hay otro factor añadido que es la existencia de un almacén de sustancias tóxicas peligrosas. Se pregunta qué hubiera ocurrido o si durante los 10 últimos años en los que está construida esa edificación hubiera ocurrido algún accidente en esa instalación, ¿quién habría sido el responsable? Siendo así que el ayuntamiento era consciente de la existencia de esa infraestructura. Por eso, pues, y también señala como otro factor añadido el hecho de que las normas subsidiarias del municipio datan de 1989, están desfasadas y en ese sentido Abadiño también está desfasado. Eso da lugar a problemas y concluye diciendo que ellos no van a dar pábulo a este tipo de actuaciones y por ello se van a abstener en este punto. Vale, bye. Javi. Sí, bueno, comentar que desde la oficina técnica se nos presentó para la aprobación de este estudio de detalle, comentar, como lo indica el informe del arquitecta, que no se presentaron ninguna alegación, no se han presentado alegaciones y hay un informe técnico y jurídico que avala esa actuación, esa legalidad, digamos. Al final es un trámite que tenemos que aprobar y nosotros que votaremos a favor. Vale. Eskerrik asko, bozkaketara pasako gara, pasamos a la votación. Este tema ya lo hemos pasado, está dictaminado. Hemen dekogu bozkaketa.
A ver, baten bat faltatzen da bozkatzeko, falta alguien, un corporativo por votar. Bai, ni naz, eta ni itxaz agertzen bozkatzeko aukera, Ah. Vale, ba, hemen esaten da, ahoz esan eskero zure bozka nahiko edala. Bale, ba, ni abstentzioa. Vale, hartute, eskerrik asko. Bai, falta da untzaluna, ahoz esan dauela. Nik ez dut entzuten, ez da gizuek? Bai, orain ja, bai, Bai. Bai. 8 voto baiezkoak eta 5 abstentzioa. 8 votos a favor y 5 abstenciones. Queda aprobada. Pasamos al siguiente punto. Hirugarren puntora pasako gara. Ostalaritza, saltegi txiki eta antzekoendako diru laguntzen oinarriak. Tercer punto del orden del día, base de subvenciones, establecimientos, hostelería, comercio minorista. Bueno, gai honen inguruan esan beharra dekogu, diktamena badukagule, bebai, abenduak eta 16ko batzordean emozana, horre aurkeztu ziren gobernu taldetik base batzuk, diru laguntza base batzuk, eta hor onartuta geratu zen, ezta? Eta orain tokatzen jakune da, plenoan bozkatu. En el tercer punto, en las bases de subvenciones, establecimientos, hostelería y comercio minoristas, pues bueno, el equipo de gobierno ya presentó unas bases de ayudas para este colectivo en la comisión del pasado 16 de diciembre. Tenemos el dictamen de esa comisión y al final, pues bueno, el objeto de esta convocatoria de ayudas es, bueno, derivada de la evolución del COVID-19. Y, pues bueno, esas ayudas económicas van destinadas a establecimientos dedicados al comercio minorista, a actividades de servicios, a establecimientos de hostelería, restauración y hospedaje. Pues el Ayuntamiento de Abaeño, nosotros sí que consideramos que hace falta un crédito municipal que ayude a este colectivo y que haya cesado su actividad de forma obligada para mantener su estabilidad económica y paliar en la medida de lo posible la inactividad de estos comercios que se han visto obligados a cerrar, de modo que puedan retomar su actividad y que se comprometan a mantenerlo durante el año 2021. Inicialmente está la partida de 80.000 euros. En cambio, si las solicitudes superan esta partida, pues bueno, se va a prorrogar y se van a atender todas las solicitudes que cumplan pues bueno, estas bases y que les corresponda esa subvención. Que hasta 3 personas trabajadoras podrán obtener 1.500 euros de ayuda y estos comercios que tengan más de 3 personas trabajadoras hasta 2.000 euros. Y bueno, el plazo y la forma de presentación de estas solicitudes será a partir del día siguiente de la publicación de estas bases en el boletín oficial de Vizcaya. Y bueno, esta es otra de las medidas que desde el equipo de gobierno proponemos y que, bueno, esperamos que queden aprobados en el ayuntamiento. Ya llevamos unas medidas que hemos estado aplicando durante el 2020 para ayudas al comercio, para los colectivos más desfavorecidos. Y bueno, en este 2020, a finales de este 2020, pues bueno, traemos a este pleno la aprobación de estas bases. También que, bueno, pues entendemos que es algo necesario para mantener la actividad y para mantener la vida en el pueblo a todas estas familias y a todo este colectivo. No tengo nada más que comentar. Batamatek zozer komentatzi gure badau? Bai. Bai, esan. Bai, bueno, EH Bildutik
uste duguna da, laguntza honek beharrezko direla, baina berandu datozela, batzuentzako berandu egi, izan ere, dakizuen moduan, hainbat establezimendu ja, pertsiana itxi dabe, eta gainera, guk apirilean bertan egindako proposamen horretatik, kantitate txikiagoan, ezta? Hori apur bat, labur bilduz hori da diru laguntza honen egoera. Hala ere, ondo etorriak izango dira, danak eskertuko den laguntza honek noski, eta horregatik, aldeko bozka egingo dau, EH Bilduren partetik. Baina, bai ikusteko jakule, apurtxo bat aurrekari moduen laburpen bat eitie, hasierako laguntza horiek proposatu zenetik gaur egun arte emondako rekorri horretaz, ezta? Orduan, goratu behar dugu, apirilean bertan EH Bildutik proposamen konkretu bat egin zala, 350.000 euro laguntzetan, eta udal gobernutik esesko bozka jaso zaben, eta hilabete beran dago maiatzean 200.000 euroko diru laguntza partida bat aprobatu zen. 100.000 euro bonotan, beste 1.000 euro laguntzetan. Baseak ekainean egin ziren, eta momentu hartan EH Bildutik esaten gendun, oso argi ikusten gendule, ipintako baldintzekin oso gitxi lagundalko zala, hau da, hainbat eta hainbat gaztu eta hainbat eta hainbat kontzeptu ez zirelako sartzen diru laguntza horretan. Eta eskatzen dindun diru laguntzak bestera batera formulatzea, diru laguntza zuzenen bidez adibidez, ezta? Momentuan esaten zenduan, ezin zala horrela egin, oin badirudi baietz, posten gara. Eta honek ekarri dauz bertako debate horiek ekarri dabez emaitza batzuk. Diru laguntza horretatik 20.000 euro bakarrik izan ziren onartuak, eta gainera azaroan izan ziren ordainduak, bai? Hortaz, efizientzia aldetik, nahiko urria. Eta bonoekin antzera, 1.000-tik 50.000 euro bakarrik erabilial izan ziren. Bale, hortaz, azaroan kokatzen gara, udala bakarrik 20.000 euro banatu ditu, martxoko egoera bat laguntzeko azaroan eman da, eta hor, gainera egoera gehigarri bat gertatzen da. Azaroaren 6an, batez ere ostalaritza itxi behar delako. Eta hor noski, EH Bildutik, ikusita diru dela banatu eta gainera ostalaria berriro ere itxi behar dutela, segidoan esan gendun diru hori erabile bazala, bai ala bai, alik eta harinen. Base batzuk atara, eta diru hori erabili. Eta inguruko herrietan bai horrelako adibideak egon dira. Udal gobernutik, bai, ogasuneko batzordean, bai, bozeramaile batzordean, esan zen, ez zela ikusten momentu hori zenik diru laguntza horrek abian jartzeko. Hori ikusirik, EH Bildutik, hostalariekin eta turismo eta hospedajeko sektorekin batxartu ginen, egoera saldu, eta pentsatu genuen aber nola algenion bidea laguntza horrek martxan jartzeko. Eta zorionez, sektorek udal gobernuari eta EH Bildu ere, hiru eragileei batxar bat eskatu eta hortik, segiduan, lagunetan, udal gobernuak bere proposamena luzatu zuen. Hortaz, horri ikusten da nola sektorea bera antolatzen hasi denean, orduan, udal gobernua ere, beste erantzun mota batzuk ematen hasi den, ezta? Gero bestetik, sartuz edukietara, ikusten dugu, hurbiltzen direla, nolabait guk egindako planteamendu batzutara, baina uste dugu gehiago landu beharko zirela, izan ere, azken finean 1.500 euro edo 2.000 euro emango zaizkie, hirur arte edo hirutik gorako langilea dituzten establezimenduei, baina uste dugu ez direla ekitatiboa zergatik. Sektore batzuk, legeagatik, dekretuengatik, askoz ere zailtasun gehiago izan dituztelako, beraien aktibitateak aurrera emateko, eta uste dugu laguntzetan hori ere kontemplatu behar zela eta reflejatu behar zela. Ondo ikusten dugu, itxita gondien horiei 1.500 edo 2.000 euroko laguntza horrek ematea, baina uste dugu sektore batzuk oraindik ere laguntza gehiago behar da bezala. Bai, eta ikusten da nola, apirilean bertan EH Bilduk egindako proposamen eta diagnostikoek ikusi da bela, azken finean, zelako egokitasuna zekien, ezta? Eta, ona heldu gara, eta horregatik, positiboak izango direlakoan,
baiezko bozka emango dugu, eta uste dugu aurrera begira, zoritxarrez laguntza gehiago eman barko duguzula datorren urtean, eta bueno, espero dugun egokitzea laguntza horrek sektoren arabera eta guzti hori, ezta? Orduan, hori, esan dudan moduan, baiezko bozka. Vale. Ikusteko dena da, erderaz laburtukot, labur, eta listo. Vale. Bueno, decía que estas ayudas llegan tarde para algunos establecimientos, demasiado tarde, ya que hay varios establecimientos que, por desgracia, ya han cerrado la persiana y que, además, en la cuantía económica, pues están por debajo de lo que EH Bildu proponía ya en abril, ¿no? Entonces, bueno, sí que son bienvenidas estas ayudas, no son para nosotros y nosotras suficientes y están un poco desfasadas el tiempo, pero bueno, aún así sí que nos gustaría hacer un pequeño repaso de los hechos que han acontecido, ¿no? Ya en abril, desde EH Bildu, hicimos una propuesta para repartir 350.000 euros en ayudas. Desde el equipo de gobierno se dijo que no. Y en mayo, el Ayuntamiento aprobó ayudas por valor de 200.000 euros. 100.000 euros para bonos, 100.000 euros para ayudas. En junio, el equipo de gobierno aprobó las bases para repartir esos 100.000 euros y ya desde EH Bildu decíamos que con esas bases, pues la verdad es que los comercios iban a poder coger pocas ayudas y había un montón de conceptos que no estaban dentro de esas bases, ¿no? Por desgracia, el tiempo nos dio la razón y en noviembre pudimos comprobar cómo solo 20.000 euros fueron los concedidos en ayudas, dejando en evidencia que, evidentemente, pues las bases no eran las adecuadas. Además, ¿qué pasa? Que en noviembre, el 6 de noviembre, hay que cerrar la hostelería otra vez. Y entonces, desde EH Bildu hicimos un análisis, pues, que estaba claro, ¿no? Que había dinero sin repartir, 80.000 euros, y que además había mucha urgencia de darlos por el cierre de la hostelería. Así lo propusimos tanto en Hacienda como en la comisión de portavoces, y desde el equipo de gobierno se dijo que, bueno, que no lo veían. Con esas palabras, no lo veían en ese momento. Bueno, ¿qué hicimos? Pues hablamos con la hostelería, hablamos con sector de turismo, hospedaje, etcétera. Les explicamos cuál era la situación y bueno, se organizaron, pidieron una reunión al equipo de gobierno y al grupo de EH Bildu y bueno, nada más hacer esa petición, de repente el equipo de gobierno al de 4 días pues hizo esta propuesta, que está bien, es bienvenida la propuesta. Y ahora, bueno, vamos a hablar de los contenidos, ¿no? Sí que se acerca un poco a lo que, bueno, desde EH Bildu marcábamos. Sin embargo, creemos que pues igual no son totalmente equitativas, ya que hay sectores que por las leyes o por los decretos se han visto mucho más afectados, ¿no? Y que, pues seguramente, claro, que necesitan más ayuda que la que se está dando ahora. Nos parece bien que se den 1.500 euros a los establecimientos que han cerrado, hasta con 3 trabajadores, trabajadoras, y 2.000 para de 4 en adelante, ¿no? Pero, sin embargo, creemos que hay sectores que todavía pues necesitarían más. Entonces, bueno, vamos a votar a favor porque son bienvenidas para todos los sectores estas ayudas, pero creemos que, bueno, para el año que viene tenemos que sacar las conclusiones de lo que nos ha dado este año y las decisiones que hemos tomado este año e intentar hacerlo mejor el año que viene. Vale. ¿Ahí, Javi? Sí, bueno, comentar algunas cositas. Bueno, nosotros entendemos que no llegamos tarde. Desde el equipo de gobierno pues estamos afrontando y estamos actuando según las necesidades que se van presentando. Esto no quiere decir, por ejemplo, las ayudas que se van a aprobar ahora de ayudas directas por valor de 80.000 euros o incluso más, que sean las únicas. No quiere decir ya que ya con esto ya acabamos y ya nos olvidamos de la pandemia. La pandemia es larga, la crisis va a ser larga e iremos actuando según las necesidades, intentando ayudar a las personas, colectivos y sectores más necesitados. Decir que aparte de todas esas ayudas que has comentado de 200.000 euros, también hay que tener en cuenta todas las inversiones, las ayudas indirectas que se están proporcionando por parte del ayuntamiento, como por ejemplo la dotación de mamparas a los establecimientos que los han requerido. Entonces, pues bueno, lo que se pretende con estas ayudas es apoyar una vez más a un sector muy afectado por la pandemia, como es la hostelería, comercio, negocio, minorista, etcétera,
y nuestro compromiso siempre va a ser el de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a los sectores, personas y colectivos que lo necesiten. Importante a resaltar es que la partida es de 80.000 euros, pero que siempre se atenderán todas las solicitudes y que si es necesario, esa partida económica presupuestaria se podría ampliar. Entonces, pues claro, votaremos a favor, por supuesto. Vale, eskerrik asko. Bozkatzera pasako gara. Pasamos ya. Javi Chaco galderatxo bat, eta ya está. No. Yo solo, A ver, una cosa. bozkatzera pasako gara. Me has dicho, Javi, que crees que no es tarde. Yo pregunto sinceramente, o sea, ¿crees que Mikel, euros, ¿crees que no estamos llegando tarde? ¿En serio, Javi? Mikel eta Javi, vamos actuando según las necesidades que se van presentando. Eso, y esas vale. no serán las únicas, Mikel, no serán las únicas, por desgracia no serán las únicas. Vale, venga, vamos a pasar a votación, ¿vale? Venga. A ver. Agertzen danean hemen pantailan. Hemen dekogu, ya está en la pantalla, ya podemos votar. Nik berriz ere ahoz bozkatuko dut aldeko, bale? Vale. Bai, zure bozka, Gonzalo? Aldekoa, vale, eskerrik asko. Vale, hemen dekogu emaitza, amaitu bozka baiezkoak, 13 votos a favor, queda aprobado por unanimidad estas bases de ayudas. Laugarren puntora pasako gara, gai zerrendako laugarren puntuak dino, igerilekuen erabiltzaileendako diru laguntzen oinarriak. Cuarto punto del orden del día, bases, subvenciones, usuarios de piscinas. Bueno, pues este es otro punto de hoy en el que presentamos otras bases de ayudas, en este caso para las personas empadronadas en Abadiño y que tengan que ir a otras piscinas municipales a nadar. Esta será la ayuda durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y el gasto subvencionable será el 25% del coste de las entradas de día, de los abonos mensuales o trimestrales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, tal y como he comentado. Es para las personas empadronadas de Abadiño y al final nosotros presentamos estas bases teniendo en cuenta que, bueno, como ya todos conocéis, los problemas que tenemos en las piscinas municipales de Astola, pues bueno, por la falta de la cubierta, pues bueno, durante este año 2020, desde el 16 de febrero, estamos en piscina. Bueno, ahí durante el verano hemos tenido 3 meses de piscina, pero ahora ya, a partir de octubre y hasta unos meses que se nos van a hacer largos a todos, pero bueno, no vamos a tener esas piscinas. Pero nosotros, como respuesta, desde el Ayuntamiento y desde el equipo de gobierno, pues bueno, presentamos estas bases de ayudas que en principio son para los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero que luego más adelante las queremos prolongar y hacerlas extensibles hasta que tengamos nueva cubierta y tengamos nueva, bueno, la piscina ya para usarlo, ¿no? Para poder disfrutarlo. Pues bueno, pues presentamos estas bases y nada, si tenéis algo que comentar, lo comentáis, lo comentamos y pasamos a votación. Vale, primero, pregunta. El mes de julio, ¿por qué no entra las ayudas? El mes de julio hasta el 24 de julio las piscinas de Abadiño estuvieron cerradas. Ya desde junio, por ley, las piscinas podían estar abiertas. Entonces, ¿por qué julio no entra? Pues porque no entra, porque hubo otras piscinas municipales también
de la zona del Duranguesao que estaban cerradas. Por ejemplo, las de otros municipios. Creo que la de Elorrio también, aunque por ley podrían abrir. Parcatu, Miquel, aunque por ley. Parcatu, no. Yo has preguntado y yo te respondo. Sí, Hubo yo piscinas municipales que por ley podían. podían abrir, pero decidieron varias no abrirlas. Entonces nosotros decidimos y pensamos que ya a partir de octubre ya la gran mayoría de las piscinas municipales del entorno ya están abiertas, en cambio las de Astola no, las de Badeño no, por el motivo que ya todos sabemos. Entonces presentamos estas bases con estos 3 meses iniciales y luego más adelante nuestra voluntad es hacerlo extensible y hacer esa parte correspondiente al 25% del coste de las entradas de día de las piscinas municipales, subvencionar bueno, pues a las personas empadronadas de Abadeño y de esa manera dar respuesta a este colectivo que, bueno, que está usando, siendo de Abadeño, la piscina de Abadeño. ¿Está ahí? ¿Algo más? Sí, Miquel, por corregirte un poco. No. Titular de A prensa. ver, Miquel, Miquel, Parcatu, no. Sí, tengo cosas Ya está, no que me tienes decir, por qué ¿eh? corregir nada. A ver, es que parece, a veces me da la sensación, no sé, que tú eres No, Maisu, eres Irakasle, ya, que estás dando tus clases y tal. A ver, no has preguntado, yo te he respondido, sí, este bien, es el objeto, estas son las bases, dices lo que quieres decir, pero no me tienes por qué corregir nada. Yo no te he corregido nada tampoco. Y luego pasamos a votación y ya está. bien, bueno, seguimos un poco. Yo te digo, no es por corregir, es porque realmente no lo entiendo, porque hay gente que en julio voy a ir a las piscinas de Elorrio, por ejemplo, porque las abrieron el 22 de junio, como lo acabo de comprobar ahora mismo en el móvil, mirando la prensa. Entonces estaban abiertas ya en julio, podíamos ir gente de Abadeño a Elorrio a las piscinas si queríamos, y gente iría y lo pagaría, y bueno, pues ese dinero no se le ha devuelto, eso va a empezar. Segunda pregunta sería, y esto también realmente, aprobando esto en diciembre, ¿cuánta gente que ha ido a las piscinas a los municipios colindantes habrá ido de manera ocasional uno o varios días y no ha guardado el ticket? ¿La gente tiene como costumbre guardar el ticket de la piscina durante 3 meses en la cartera? Yo creo que no. Entonces, mucha gente, evidentemente, se va a quedar sin optar a esta ayuda. ¿No? ¿No lo veis que es así? Pero también está el abono mensual o el trimestral, que también se puede solicitar en esa piscina que has estado usando y también nos puede servir a todos, yo también soy usuario, de en un futuro, pues guardar ese ticket y cuando saquemos unas bases similares más adelante, pues tener todos más en cuenta y guardar ese ticket y solicitar la subvención. Al final en las bases hay que justificarlo y al final, nosotros desde el ayuntamiento aprobamos unas bases, abrimos un plazo de solicitud, ponemos unos requisitos y luego para cobrar esa subvención hay que cumplir los requisitos. Eso es, de eso se trata. De eso se trata. Se trata de eso. Por eso, sabiendo cuál es la situación que había en mayo, desde H. Bildu, hicimos una propuesta, una moción en este ayuntamiento de 8 puntos y en uno de ellos pedíamos que, sabiendo que durante largo plazo las piscinas iban a estar cerradas, que trabajáramos unas bases para que la gente que tenga que ir o que vaya a otras piscinas se les pague la diferencia, ya desde mayo. Y las respuestas fueron: Crespo, los 8 puntos se están trabajando, no hay novedad. Garayzábal, esto no va de mociones, se aprueba y ya está, sino que hay un trabajo diario. Y así, día a día, hemos llegado al 22 de diciembre. Ostras, yo creo que un poco tarde. Y luego, aparte, justo hoy es el día de la lotería, parecía que era la lotería. Si has pagado con tarjeta, tienes justificante y puedes traer aquí el comprobante de que has pagado la entrada a la piscina, pero si has pagado en metálico, pues no has tenido suerte y entonces no te vas a devolver el dinero porque el ticket no lo guarda nadie 4 meses, ni uno, ni una semana tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que al final se dice que no a algo y venimos al de 7 meses y pierde totalmente la eficiencia esta ayuda. Porque un montón de gente, como he dicho antes, se va a quedar sin poder justificar ese gasto. Si se hubieran hecho las cosas de otra manera, como propusimos en mayo, hoy en día, ya en junio, todo el mundo hubiera sabido a qué se atiene
hace las cosas bien y es mucho más eficiente la ayuda. Decimos que no y hacemos lo mismo, pero 7 meses más tarde. Conclusión, pues es mucho menos eficiente. Y creemos que, como la anterior vez, como el otro punto, que no es que sacar una conclusión. Se vota, se dice que no a unas propuestas y luego al final se acaba haciendo más o menos lo mismo que se proponía, parecido, pero tarde. Y tiene mucha menos eficiencia. Vale, Javi, Sí, bueno, comentar que estas bases que se van a aprobar hoy en pleno no serán las únicas. Quiero decirte que el año que viene seguramente saldrán adelante otras bases reguladoras también para las piscinas. Y al final, bueno, pues lo que nos tenemos que quedar es que muchos usuarios, usuarias o algunos usuarias de Abadiño pues van a otras piscinas pues por motivos bien de deporte o bien por motivos de salud y el objetivo es al final es compensar económicamente la posible diferencia entre las tasas de Abadiño y las tasas que tendrían que pagar en los municipios, a los otros municipios a los que fuesen, ¿no? Y bueno, pues este descuento del 25% tanto en bonos como en entradas, pues lo vemos positivo. Es muy positivo y lo que he dicho, seguiremos trabajando para que se puedan aprobar otras para el año que viene. Votaremos a favor, claro. Vale, eskerrik asko. Vale, bozkatzera pasako gara. Pasamos a votación. Bakarrik izateko, informatikak berriro konpondu garela, Vale. Vale. Bueno, pues queda aprobado por unanimidad, con los 13 votos a favor, las bases reguladoras para la práctica de deporte en piscinas municipales fuera de Abadiño. Bosgarren puntura pasoko gara. Bosgarren puntuak dio Euskal Herria Bilduren mozioa Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezohiko funtsa bereizi gehigarria eskatzeko. Quinto punto al orden del día, moción de Euskal Herria Bildu sobre solicitar al Gobierno vasco un fondo adicional extraordinario para los ayuntamientos. Comenta, Mikel, mozioa. Irakurriko mozioa. Vale, bueno, irakurriko dut, bai. Vale. EH Bilduk Abadiñoko udalen Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezohiko funtsa bereizi gehigarria eskatzeko aurkezten duen mozioa. COVID-19 pandemiak sortutako krisiak gogor eragin du udalen egunerokotasunean, eta batez ere udalek 2020ko eginiko aurreikuspenetan. Udalek alde batera utzi dituzte euren aurreikuspenak, eta beste lehentasun eta behar izan batzuei egin behar izan diete aurre. Neurriak hartzea herritarren osasun segurtasuna bermatzeko, garbitasunean zerbitzu gehigarriak ezartzea, gizarte politiken arloan sortutako behar izan berriei erantzutea, herrietako komertzio eta zerbitzuei laguntzea, eta abar. Alarma egoeraren ondorioz, udal zerbitzu asko bertan behera uzteak ere galera ekonomikoak eragin ditu udaletan. Inbertsioak berrantolatzeaz gain, udalek diru-sarreretan ere aldaketak jasango dituzte. Batetik murriztu egingo dira tasa eta prezio publikoen bitartez lortzea aurreikusten zituzten sarrerak. Eta bestetik, asko murriztuko da foru finantza funtsaren bidez jaso beharko luketen diru kopurua ere. COVID-19 krisiak behar izan berriak sortu ditu, eta erakunde publikoak behartuta daude horiei erantzutera. Udalak herritarrengandik gertuen dauden erakundeak izanik, momentu honetan oso garrantzitsua da euren gaitasun ekonomikoa bermatzea. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezohiko funts berezi bat sortzea dagokio gutxienez ondorengo udal premiei erantzuteko. Bat, udal zerbitzuetan izaniko kalerei aurre egiteko, 2, udal zerbitzuak eta udal langileen postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko, 3, herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko, 4, arrakala informatikoa, haurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren beste gai batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko, eta 5, hezkuntza eta osasun arloan
udalei sortuko zaizkien behar izan berri aurre egiteko. Bestetik, Europar Batasunak ere funts bereziak iragarri ditu datozen urtetan izango ditugun erronkei aurre egiteko eta COVID-19 izurriteak areagotutako krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioak gainditzeko. Erronka horiei tokikotasunetik ere egin beharko zaie aurre. Eta horretarako ezinbestekoa da udalaren funts horiek heltzea eta udalek aintzat harturik euretan dagoen ordezkaritza politikoak islatzen duen aniztasun osoa, funts horien lanketan zuzenean parte hartzea. Nafarroako gobernuak ahalbideratu duen bezala. Hau da, orain eskatzen ari garen hau, Nafarroako gobernuan ahalbideratzen ari dira, bai? Orduan, guzti hau esan da, Abadiñoko udalbatzak hau adosten du. Bat, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, sor dezala EAEko udalentzako ezoiko dirun funts berezi bat. Udalek COVID-19 krisaren ondorioz jasan behar dituzten gastu hauei aurre egiteko. Bueno, gastuak izan dira, ez dut errepikatuko, azkenan lehen komentatu daudezen 5 puntu horiek, gastu horiei aurre egiteko funts bat sortzea. 2. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu berma dezala udaletara bideratuko dela Europatik datozen funtsen 30%. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu berma dezala EAEko udalen aniztasuna islatzen duen ordezkaritza politiko osoaren parte hartze zuzena Europatik datozen funtsen banaketa, zein lanketa geratuko den gunetan. Eta 4, ebazpen hau Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaio. Bueno, hori da proposatzen duguna, uste dugu udal guztiak, Abadiñoko udalak noski ere bai, hainbat gastu egin dituela, asko bere konpetentzia zuzenekoak ez direnak ere, eta Europak diru batzuk eman behar ditu herrialde desberdinei, hortaz, uste dugu noski, Eusko Jaurlaritzak udalei bitarteko eman behar dizkiela, eta gainera, udalek ere bai parte hartu beharko dugula, erabaki horren parte, eta dirua nola bideratzen, erabakitzen ez da, horregatik proposatzen dugu mozio hau. Erdaratu, mesedez, itzuli. Bueno, azkeneko pasarten, en la última parte de su intervención, dice que concluye toda la intervención. Bueno, parkatu. Itzultzeko zehatz erderazko irakurrenike, zuen. Eta gero bere azkeneko esaldia itzuli. Nik uste mozioa badauela, ja, erderaz, orduen igual bakarrik azkenengo... Hori zuen esku, Zuen esku, vale. Bueno, entonces, toda su intervención con respecto a la lectura de la moción está también en castellano en el texto y por no ser repetitivo me limitaré a traducir la conclusión que ha puesto término a su intervención diciendo que en la situación de pandemia ha forzado a todos los ayuntamientos en general a incurrir en gastos, algunos que no entraban dentro de sus competencias estrictas, para hacer frente a los cuales Europa ha asignado una serie de fondos y entonces lo que solicitan es básicamente que el gobierno vasco distribuya esos fondos a los ayuntamientos y que los ayuntamientos tengan la opción de participar de forma directa a la hora de decidir cómo se asignan y distribuyen esos fondos. Vale. Javi, ¿zer komentatzeko? Nosotros sí que vemos positivo la petición al gobierno vasco para que los ayuntamientos podamos recibir una partida económica extra para compensar de alguna manera la merma en los ingresos y poder seguir manteniendo o mejorando los servicios. Al fin y al cabo somos los ayuntamientos los garantes de los servicios públicos más cercanos para sus vecinos. Pero además Audel incluso lo ha solicitado que fluyan recursos extraordinarios hacia los ayuntamientos. Lo que pasa que, por ejemplo, no entendemos, por ejemplo, algún apartado como que se fije ya un porcentaje exacto y también la forma de participación de los ayuntamientos en la toma de decisiones o en el flujo de los fondos extraordinarios. Por lo tanto, nosotros nos abstendremos en esta moción, desde Abadiño con Independiente a Grupo Independiente de Abadiño.
Vale, es que caso, pues desde el grupo EAJ-PNV sí que entendemos que este tipo de iniciativas pues, tienen que ir coordinadas por parte del Gobierno vasco, Diputación Foral de Vizcaya, EUDEL, el Consejo Vasco de Finanzas, y entendemos que se deberán de tomar en consideración ahí, en ese marco, pues este tipo de iniciativas y coordinarlas de esa manera. También el grupo EAJ-PNV presentó junto al PSE en el Parlamento Vasco y fue aprobado el 15 de octubre de 2020 una enmienda en la que viene a recoger la necesidad de establecer un modelo de interlocución y, en su caso, de integración de propuestas con el resto de administraciones públicas de Euskadi, donde estarían los propios ayuntamientos y agentes sociales y actores socioeconómicos. Y entonces, bueno, nosotros entendemos que estos fondos deberían de coordinarse de esta manera y, por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra de la moción de Bildu, porque entendemos que de esta manera bueno, pues, se van a coordinar mejor y bueno, al final es donde más necesidades, donde tenemos al final nuestro gobierno, ¿no? Nuestro gobierno vasco y Diputación Foral de Vizcaya y Eudel, donde, por cierto, estamos como ayuntamiento ahí. Por lo tanto, no vemos pues, bueno, viable esta moción de Euskal Herria Bildu y nuestro voto va a ser en contra. Bueno, bozkatzera pasako gara. Pasamos a la votación. Vaya, hemen daukagu emaitza, 5 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Vale, queda aprobada entonces la moción. Seigarren puntora pasako gara, pasamos al sexto punto del orden del día. Es otra moción de Euskal Herria Bildu, modificación ordenanza para no cobrar tasa de terrazas en 2021. Gai zerrendako seigarren puntura pasatzen gara, beste mozio bat daukagu hemen, 2021 terrazen tasak ez kobratzeko ordenantzaren aldaketarena. Mikel, nahi dozu nien? Bai, hori da. Nosotros presentamos esta moción porque, bueno, al parecer todos los grupos estamos de acuerdo con no cobrar las tasas de las terrazas. Sin embargo, yo creo que discrepamos en la hora de ejecutar estas ayudas, ¿no? A nivel formal, a nivel legal, jurídico. Sí que es cierto que desde Eudel se invitaba a intentar de alguna manera no cobrar o ayudar en la no cobranza de las terrazas. Sin embargo, Eudel no entraba en términos jurídicos, daba, digamos, unas nociones de las ideas y luego cada ayuntamiento tendrá que ver cómo lo ejecuta de manera que sea compatible con la legalidad. Y esta moción viene motivada bueno, con esa problemática que tenemos, ¿no? De legalidad. Entonces, voy a leerla en euskera, luego lo explicaré brevemente en castellano y bueno, luego cada uno pues diréis lo que queréis decir. Vale, 2021 terrazen tasak ez kobratzeko ordenantza aldaketa. 2020ko azaroaren 18ko Ogasun Ekonomia Sustapen eta Enplegu Batzordean, ostalaritzari 2020ko ekitaldiko okupazio publikoaren tasak ez kobratzeko irizmena eman zitzaion. Eta ondoren, aurreko plenan, azaroaren 24an, PNV eta airen aldeko bozkarekin onartu zen. EH Bildu abstenitu egin zen. Erabaki hau Eudelek proposatutako neurrien artean aurkitzen bada ere, garrantzitsua da kontu hartzaileak batzorde hartan esan zuena. Aktan agertzen den bezala, argi utzi nahi izan zuen neurri hori legez kanpokoa dela. Udalak indarrean dagoen tasa bat kobratzeari uzten diolako. Hori legez ezin egin. Legezkoak ez izateak erreklamazioen edo dirua itzuli behar izateko bidea zabaltzea dakar. Eta horrek lagundu beharrean aurkako ondorioak ekarri ditzake. Hori dela eta,
2021 egoera hau ekiditeko eta ostalariei terrasen tasa ez kobratzeko helburuarekin, Abaiñoko udaletxearen tasak aldatzea proposatzen dugu. Bai, hau da, batetik, impuestoak zergak gaur ezingo ziren aldatu, hau da, zergaia finkatuta daude, datorren urtean kobratuko dena hori ezin da aldatu, baina aldiz, tasak eta prezio publikoak aldatu aldira edozein momentutan. Prozedura jarraitu behar dabe, hilabete bat bikoa, baina hilabete hori bi horrek pasatzen direnean ja, automatikoki eguneratuta geratzen dira eta horren arabera kobratu daiteke bai. Hori da diferentzia eta horrek, bueno, ematen duzku malgutasun hau gaur hona ekartzeko. Horregatik, Abaiñoko udalbatzak onartzen du udal jabari publikoaren erabilera pribatiboatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen zerga ordenantza honela eguneratzea. Eta hor proposatzen den aldaketa da oso simplea. Da, 11. artikuloko 10. disposición final C epigrafean jartzen du mesas, veladores, sillas, sombrillas o instalaciones similares atal hori ezabatzea eta hortaz ordenantza berrian atal hori ezagertzea. Eta guzti hau, ja, pandemia espero dugunari alik eta nini bukatzea, eta normaltasun osoarekin lan egin dutena nostalariak ere, noski, berriro ere aldatuko genuke tasen legedia, eta orduan berriro ere hasiko ginateke kobratzen. Baina honen bidez, lortzen duguna da, ja, datorren urtean, hileka kobratu behar den tasa hori, ez kobratzea. Eta era legal baten, eta uste dut guztiok orain arte behintzat, adierazi dugunagaz, bat atorrena idean. Hortaz, proposamen hau egiten dugu, Abaiñoko udaletxearen kobrantzak eta, legearen barruan sartzeko, eta danon uste dut helburuak lortzeko. Vale, bai. Javi, ¿algo por comentar? Si quieres algo. Bueno, sí comentar, que las tasas, como ya sabemos, las tasas de terrazas no se han cobrado este año, ni se van a cobrar. Así se decidió en el pleno pasado, con los votos del equipo de gobierno, con los votos a favor del equipo de gobierno. Es algo que recomendó Eudel y que también se han llevado a cabo en otros municipios, como por ejemplo la capital de Vizcaya, Bilbao. En los presupuestos de 2021, que aprobamos en el pleno pasado, se contempla el ingreso de esas tasas. Eso no quiere decir, el año que viene veremos cómo evolucionan los acontecimientos, veremos qué ayudas hay que proporcionar a este sector, a otro sector y demás. Y según cómo evolucione esta crisis, la crisis, como he dicho anteriormente, es una crisis larga y penosa, por desgracia para todos y para todas, pues veremos qué ayudas tenemos que proporcionar a los diferentes sectores afectados, por dónde tenemos que ir. Y lo de las terrazas, ya lo valoraremos en su momento. Como se ha hecho este año, podemos valorarlo el año que viene, sin ningún problema. Y entonces veremos a ver qué decisiones tomar. Y nosotros ahora consideramos que ya que está en el presupuesto, pues no tiene lógica el quitarlas ahora. Y veremos el año que viene, insisto, pues qué decisiones tomar y qué actuaciones llevar a cabo. Nosotros votaremos en contra de esta moción. Desde la línea independiente. Vale, es que casco. Bueno, hoy en el pleno de hoy sí que hemos aprobado también otra base de ayudas también a los que están afectados los hosteleros. El pleno anterior también quitamos la tasa de la terraza del 2020. Estamos tomando medidas y esta moción, pues ahora en principio nosotros vamos a votar que no, y dependiendo de cómo vaya evolucionando el 2021, pues nosotros desde el Ayuntamiento yo creo que tenemos que dar respuesta a las necesidades que vayan surgiendo en la sociedad abaiñarra, pues y en este caso con los afectados por la pandemia. Y pues más adelante nosotros sí que vamos a tomar medidas según vaya evolucionando la pandemia. Lo dicho, hoy aprobamos dos bases de ayudas, una directamente que afecta a la hostelería,
el mes pasado, el pleno anterior, ya tomamos también otra medida urgente de ayuda para el sector de la hostelería, no cobrando la tasa del 2020, en el que ahí Bildu se abstuvo, creo, pero bueno. Pero nosotros, según vaya evolucionando todo, pues tomaremos las medidas necesarias. Y ahora, en este caso, vamos a votar no a esta moción de Bildu. Si yo quisiera aclarar nuestro voto de la anterior vez, creo que ha quedado claro, pero por si acaso, ya que habéis dicho otra vez ahora que nos abstuvimos cuando se aprobó que no se iba a cobrar la tasa de las terrazas del 2020, expusimos los motivos, y los motivos eran porque desde la intervención se decía que no es legal hacerlo de esa manera, lo que es legal es no cobrar por aquel periodo en el que no ha habido terrazas porque han estado cerrado, eso evidentemente compartimos, y lo que vemos es que la manera legal de no cobrar las tasas es lo que traemos hoy al Pleno, es decir, quitar la tasa y hacerlo de manera legal. Y no creo que haya ni una duda y nadie tenga ni una duda en el que el año que viene la hostelería va a necesitar ayudas sí o sí. De hecho, ahora mismo acabo de leer las conclusiones del LABI de hoy y ha habido restricciones a la Navidad respecto de lo que ya se puso hace 2 semanas. Y otra vez la hostelería, pues evidentemente se va a ver afectada. Es decir, está clarísimo que van a necesitar ayudas y lo de las terrazas es una ayuda que yo creo que todo el mundo tenemos que tener claro ya desde hoy y hacerlo de manera legal y cuanto antes. Vosotros lo que planteáis es ir viendo y después no cobrar una tasa que el ayuntamiento tiene aprobada y entonces otra vez llegaríamos a hacerlo con dudas legales, que nosotros tenemos claro que es ilegal. Pero bueno, estáis en el ámbito de juego de la duda de la legalidad, etcétera. Nosotros lo que queremos es dar certezas y dar seguridad. Es por eso por lo que tenemos la moción. Sí, yo creo que está claro la postura de cada uno. Está claro que ahora desde Bildu y la izquierda abertzale, pues bueno, legalistas a más no poder, ¿no? A ver quién es el más legal de todos. Ahora parece que nos hemos vuelto ahora en una carrera con la ley en la mano, ¿no? Bueno, vale, bien, pues bien, me parece bien. A ver, nosotros cuando se dice que cuando se exime la tasa de la terraza 2020 y se dice que no es legal, que es ilegal, pues bueno, pues ahí nosotros no lo entendemos así. De hecho, hay informes que dicen que no es así. Y hay muchos municipios que han tomado la misma medida. Entonces, yo creo que ahora presentéis esta moción desde mi punto de vista debido a que tenéis esa espina clavada que habéis dicho abstención a la exhibición de la terraza del 2020. Pero bueno, es una percepción mía y nada, vamos a pasar a votación. Yo creo que está clara la postura de cada uno de los grupos y ya está, ¿vale? Y lo importante es, yo creo que como ayuntamiento, estar cerca de los colectivos que más sufren y dar respuesta, y yo creo que es el caso del Ayuntamiento de Abadiño. Y ahí está. Nik osatxo bat, Bai, gai honi lotute nik eta uste gero dutena bozkatzera da, pasako gara, iztemos deso maitzen berretan, bota. Nik uste dutena da, gai honetan, beste askoren moduan, gauza dela borondatea, eta borondate una eukiti ez da nahiko gauzak ondo egin behar dira. Eta ez da kontua legalista izan edo ez legalista izatea. Interbentziotik esan zanean, ez zara legezkoa zuzau alkati bertan egon zinen batzordien, eta entzuzuen duen, da aktan jasota dau, eta benetan irizpide hori ez azan zuzena txosten juridikoa egon barzan megain honetan maiganien esateko legezkoa danik ero ez. Eta gu planteatzen garena da, eudelek eman duzen irizpidiek eta danak, era legal baten barik, era iraunkor eta sostengarri baten gauzak egiten bestelan, normalien pentsatie COVID-19ak datorren urtean ez dagoela jarraituko afektatzen, gaur egun uste dut inoritxako laburutik pasetan, eta horrekontuetan, aurrikusik badauz horreko horruek, izango da, prebizio eskaz bat egon danako, eskaz bat inot, kontutan ez dara hartu zein dan kontestu eta norantza jongo dan COVID-arena, eta datorren urtean egoera berdinen egongo gara, honako neurri bat hartzeko. Benetan, ordenantza ez bada aldatzen, ez legezko baten, ibiliko gara jokatzen. Hori da kontua. Ez da borondate kontu, gozak ondo egin behar di borondatik agatago.
Vale, bozkatzera pasako gara. Pasamos a votación de la moción. Me tocó. Bost voto baiezkoak, 8 ezezkoak, 5 votos a favor, 8 en contra. No queda aprobado esta moción. Aurrera jarraitzen dugu, 7. puntora pasautzen gara, gai zerrentakoa, alkatetza dekretuak, 7. punto del orden del día, decretos de alcaldía. Ni aldiot, diru laguntzak gainean, 480 uste dala, hor, ematen dien, diru laguntza, bat elkarteri, eta, bain batek esan doztie, oso berandu pagau diela diru laguntzak. Ez dakit zergatik, edo alba oso azaldu. Horre gauzak normalien batzordetan tratatzen die, eta, kasu honetan, kultura eta kiroletako batzordean tratatu beharrekoa izango zen. Hor zergaitia ongo da, eta nik uste hori da foru, hor gai hori jorratzeko. Eta zergaitia ongo da, seguro. Orain eziotzut esan, ez dakit zergaitik zein arrazoi izen aldan, eta hori kasu bakoitza ikusi beharko zen. Elkarte bakoitzak, azkenean mundu bada, eta horri ikusi beharko zen. Zergaitik izanan, kasu bakoitzako. Ez da izen bat, izen die batzuk izan jot, orokortasun bat egon da gauza global bat izen da, eta, raro erutiako, eta, batzuk, keja edo, galden, ez da bela ulertzen zati da nolan, eta, hori argitzeko zen. Quiero comentar, por lo menos las subvenciones que corresponden al área de bienestar social es que se han tenido que hacer varias modificaciones y varios requerimientos a las asociaciones, porque en algunos casos habían pedido una subvención, una justificación para esa subvención muy alta que no iban a poder justificar, con lo cual iban a tener una sobrefinanciación, luego se les iba a requerir un dinero que recibirían, que luego lo tendrían que devolver. Yo te puedo hablar del caso de las subvenciones de bienestar social, por esa demora. Esa es debido a la demora. Besterik? 8. puntora pasako gara orduen. 8. punto del orden del día, luego si preguntas, galderak zuriak. Javi, por aclarar, no, ahora estoy viendo bien y no eran de ese tipo de ayudas, eran de deporte y sobre todo deporte. Vale, ruegos y preguntas. Lehenengoa, ruego moduan, uste tamengo batzu badakizuela, baina, Eusko Jaurlaritzako, hezkuntza sailetik batez ere, hor diru laguntza funts bat sortu da, urtero egoten dira diru laguntzak, eskoletako, eraginkortasun energetikoa, irisgarritasuna, eta era horretako hobekuntzak egiteko eskoletan, 160 pagatzen dau hezkuntza sailak edo Eusko Jaurlaritzak, eta beste 140 ordaintzen dau udaletxeak, eta, oin arte, diru laguntza horrek ez diez, asko jorratu, eta uste dugu, gogoeta bat egin beharko dunkela udaletxe moduen eta komunitate edukatibo guztiak, erabiltzeko diru laguntza funts horrek, eta pixkanaka, hobekuntzak emoteko eskoletan, ez da? Batetik hori, eta gero bestetik, dau diru funtsa konkretu bat, 6 milioi eurotakoa, eta horretxe egiten da karpei buruz, bai? Gaur egun, usteo badakizuela, eskoletan batez ere, heziketa fisikoa edo batez ere jolastokietan hor, pilaketak egoten dira. Azkenean ere moaz delako oso handia, eta euria dagoenean batez ere, arazoak ematen direlako, ezta? Bere momentuan, guraso elkarteekin hitz egin ondoren, eta zuzendaritzekin hitz egin ondoren, EH Bildutik, udaletxeen izan eskari hori, ezta? Batez ere matinako eskola eremuan, karpa bat jartzeko, koronavirusa iraute zen, epoka horretan. Zuzendaritza eskari hori egin edien, eta udaletxetik erantzun zen
bueno, ezebiela seguru ikusten, edo, bueno, zelantza zekiesela, zelan inalzan hori. Bueno, funts bat sortu da, Eusko Jaurlaritzak esan da moden 6 milioi eurotakoa, eta 190an pagatzen dau karpa horren erosketa edo alokairua. Hemen orduan bi gauza, batetik, ez dugula ulertzen zelan irailean edurrian insegurua zen, orain bat batean segurua den, eta bestetik, bueno, aprobetxatu daigun egoera hau, iaia euneko finantzatzen da bila, eta badagola matienan gitxienez eskari hori, ez da, patioan karpa bat jartzeko. Zer bestela gertatzen dena da, adibidez, multiusuzean, egoten direla, 3 maila batera, lehenengo, bigarren eta laugarren maila batera, leku itxi baten, eta badakigu nola mugitzen den jentea, batez ere, eskola baten, 3 ordu jarraien egon ondoren, eta iaia ezinezkoa da, hor, beraien arteko gurutxaketak eta abar, ez egotea, ez da. Hor nori, eskatzen duguna da, karpen asuntoa alik eta harina, definitzea eta eskatzea, eta ipintxa matienan batez ere, eta bigarrenik, diru laguntza orokor horrek, eraginkortasuna eta irisgarrentasuna eta hobetzeko, lanketa bat egitea, eta aldugun einan, mejoratzea gure eskolak. Vale, bai, ja, jasota dekogu, gainera beste gunean hirigintzako batzordean betrateu baino gehiago, beraz, bueno, zen joango gara. Vale, besterik? Bai, a ver, tema de las piscinas. A ver, bueno, pues ya llevamos unos cuantos meses con las piscinas cerradas. Han pasado también ya 9 meses, casi 9 meses, desde que se prorrogó el contrato con la empresa que estaba, que sigue hoy en día con Entesport. Bueno, todos sabemos que pagamos 25.000 euros, el mismo canon, 25.000 euros al mes, todos los meses, a pesar de que esté cerrada la piscina. Ya dijimos en su momento que era una barbaridad, pero bueno, seguimos pagando y seguiremos pagando así hasta el 31 de marzo. Y luego, además, seguramente la empresa pues nos pondrá un requerimiento diciendo, bueno, pues que el equilibrio económico de la empresa no ha sido el correcto y el propio ayuntamiento, como nos mostró uno de los borradores del presupuesto, pues tiene pensado que seguramente tendremos que pagar unos 100.000 euros más adicionales a Entesport en concepto de pérdidas o de indemnización. Ya, increíble. Entonces, como no queremos que se repita esa situación, que lo que preguntamos es, y ya pregunté el otro día, y no recibí una respuesta para nosotros ponernos, que nos tranquilice, es que el 31 de marzo acaba ya el contrato con Entesport. Sabemos todos que vamos a estar varios meses más sin piscina. Entonces, ¿cuál es el esquema que baraja el equipo de gobierno a partir del 31 de marzo? Porque lo que está claro es que no se puede prorrogar el contrato como está ahora mismo, porque estamos malgastando el dinero. Entonces, ¿cuál es el esquema? Nosotros tenemos un esquema claro, que es un periodo en el que solo se abra el gimnasio y los cursos, y cuando esté la cubierta ya lista, pues para entonces tener preparado unos pliegos y una adjudicación para hacer una prestación de servicios, ¿no? Eso sería de cara a otoño. Nosotros tenemos claro que queremos eso y creemos que para el año puede ser lo mejor. Desde el equipo de gobierno, no sé si lo tenéis claro o no todavía, pero sí que pedimos que cuanto antes estamos en una fórmula y evitar a toda costa lo que hemos tenido este año. Vale. Queda recogido. Vale, Miquel, eskerrik asko. Besterik? Bukatzeko, bueno, apurtxo bat, Gabonetako gitaragarekin, batez ere, olentxerorekin eta erregeekin gertatuko dana. Uste garrantzitsua dela esatea eta behintzat EH Bilduren postura argi eta garbi iztea hemen, eta bukatuko dugu eskari batekin, gainera. Bueno, ikusten dugulako, batetik, badagoela jentea, olentxero ikusteko aukerari gabe geratu dana. Orduan, EH Bildutik, aukin dugu, gure aisialdi eta ekitalietako batzordeetan, gure postura beti izan da lehenengo eta behin. Zabaltzea, epeak, jenteak bera aportazioak egiteko, idei aldetik, nola egin olentxerena, nola egin erregena, idei desberdina, nola kudeatu, Gabonetarako gitarako ere bai, batetik hori, eta bestetik, eragile batzuekin edo desberdinekin hitz egitea, preste egongo ziren parte hartzeko antolakuntzan eta guztian.
eta hori erabaki izan gainera, gehiengoz batzordetan, baina ez da hori errespetatu. Batetik, ez dalako inolako prozesurik ireki jentearen ideia jasotzeko, jaietan adibidez egin zan moduan, onan ez dugu ulertzen zeratik ez, eta bigarrenik, eragile batzurekin hitz egin da, olentzenorako bai itxiko dela eragile batek parte hartzea, edo, bueno, jente batek parte hartzea, herriko jenteak, erregetarako aldiz ez da itxi, erregetarako egon da, elkarte bat prest laguntzeko eta esan zaio ezetz, segurtasunaren izenean, baina segurtasunaren izenean, adibidez, olentzeron bai egongo da jente, orduan guztiz inkoherentea postura, ezta, eta azalpenak. Hori batetik, gaurran eskatzen duguna da, batzorretan esaten dana errespetatzea gobernutik eta parte hartzea sustatzea bestetik. Eta garrantzitsuena, Olentzero honekin gertatzen ari dena da, 2 ordu bakarrik egongo direla, udal gobernuak erabaki izango dela, leku finko baten egongo direla, eta gero, jentea joango dela, era itinerante baten, pasatzen aurretik ez da, eta 2 ordu bakarrik izango dira, kalkuluen arabera, minutu terdi familiako, orduan, 120 minutu dira 2 ordutan, zati, 1,5, 80 familiaentzako bakarrik dago aukera Olentzero eta Maridomigi bizitatzeko. Berana dakigu, abainon, horren nahian 80 familia, baina askoz ere gehiago gongo direla. Orduan, guk EH Bilduk ez du parte hartu erabaki horretan, guk ez gindu nolan ikusten, guk ikusten gundu beste herri batzutan moduan, entrada kontrolatuz, era finko baten, jarrita, aforo guztiak errespetatuz, hainbat pasa ematea, eta askoz ere jende gehiago sartuko zen, bestetik bebai komentatu genuen, dakigulako, jente larregi dela, 2 urtetik gora, hau da, 3, 4, 5, ume bat guraso bakarrik pertsona batekin, eta 0, 1, 2 urtekoak 2 nagusirekin, eta era horretan, askoz ere ume gehiago sartu alko ziren. Momentu batetik bestera, hartu ziren erabakiak, batzordetik kanpo eta hori ikarri zen, eta hau da dagoena eta listo, guk horrekin ez dugu bat egiten, eta bukatzeko, eta hau da, berandu, ez da berandu guztiz, uste dugu konpontzeko, gaur egon dago honegorau konpontzeko bide posible badala, ordu bete gehiagoz, lusatzea, Olentzeroren eta Maridomiginen emanaldia, hori egiten dutena prest daude horretarako, horran uste dut dela, biharko kontua izan beharko zen, 23 da bihar da, ahalik eta harinen hori gestionatzea, eta bintzat zabaltzea beste ordu beteko tarte bat, jentea joan alizateko hartzea tiketa, eta bintzat jente gehiago hori erantzuna emateko. Hori askatzen duguna. Bale. Bestetik komentatu zuen bai, lehen labikoak elkartu diesela eta restrizio gehiago egongo diesela, orduen dana bateratu behar da eta dana kontutan hartu behar da, hori dinot. Bai, zato. Bale, baina hartute dago, bale. Besterik? Ez da entzuten, Enpresa bat, entrada kontrolatzeko eta abar. Eta udalak hainbat ekitaldi egin ditu inolako enpresarik ekarri barik, jentea prest egon da horretan laguntzeko, hainbat ekitaldi egin ditu udaletxetik format horretan eta ondo joan dira denak, eta ez dugu inola zer ulertzen, zertarako gastatu behar dugun diru bat horretan. Ez dugu ulertzen eta ez dugu konpartitzen. Bale, besterik? Gure partetik, hori da dagoena, eta hori, ondo pasetako, eta urte berriak guzti hori. Bale, halen bukatutzat emongo dugu, damos por finalizado, zorizonak eta urte barri ondanoi, eta, ondo ebili, eta ikusiko gara. Zorionak dauter berri on. Hori da.